Colegas, buenos días. El día de hoy los vamos a apoyar con algo que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Algo bastante común en la consulta externa, muy poco notado y a veces mucho peor manejado. He ahí el asunto de este video. Si bien el diagnóstico es relativamente sencillo, la piedra angular para detectar o pensar en este problema en un adulto es la presencia de pirosis. Yo sé que todo el mundo sabe lo que es, pero vamos a recordar que pirosis es el dolor, la molestia o el disconfort, ¿no? Tipo quemazón, tipo ardor a nivel de la unión del epigastrio con la parte del manubrio esternal, ¿no? Que puede ser leve, moderado o intenso, pero la condición para que sea pirosis es que cuando nos vamos al decúbito, esa sensación se extiende o asciende hacia el tórax y puede llegar inclusive hasta el cuello, hacia la garganta, hasta la sensación de esa molestia. ¿Está bien? Esa es la condición básica para pensar en una enfermedad por reflujo gastroesofágico y que es consecuencia nada más que por debilidad del esfínter esofágico inferior. No tiene nada que ver con las hernias hiatales, por más que lo hayan leído, lo hayan dicho, no tiene nada que ver las hernias de hiato con la etiopatogenia de la debilidad del esfínter esofágico inferior, que es controlado por el nervio autonómico parasimpático, básicamente el vago, que es el que le da el tono. ¿Está bien? Bueno, no vamos a ahondar mucho en eso, salvo que ustedes quieran en eso. Hay muchas situaciones que hacen perder el esfínter, la competencia, en realidad, y genera esta molestia. Ahorita lo vamos a tocar. ¿Está bien? El asunto es que esta debilidad se debe a muchos factores. También es bueno conocer qué cosa aumenta el tono del esfínter y qué cosa lo disminuye el tono del esfínter. ¿Está bien? Entonces, definitivamente lo que debilita el tono esfinteriano es, y lo que se ha averiguado hasta ahora, es la distensión gástrica. O sea, comer demasiado en gran cantidad de forma opípara no es lo ideal. ¿Está bien? Hay ciertos alimentos que también debilitan el poder de contracción del esfínter esofágico inferior, como por ejemplo la comida muy caliente, la comida muy fría, los helados, las bebidas gaseosas carbonatadas, eh, los condimentos, sobre todo los nuestros, los peruanos, que son muy intensos, lo verde como la albahaca, la espinaca, ¿no? El culantro, el perejil, esas comidas dilatan el esfínter y provocan estas molestias, ¿no? Así como ciertos alimentos muy grasosos. La grasa en sí tiene esa particularidad. Ocurre menos con los carbohidratos y las proteínas, pero cualquier alimento en gran proporción sí va a provocar esta molestia, ¿está bien? Entonces esta persona llega con ese disconfort, ¿no? A tu consulta y tú detectas que tiene pirosis y tiene esos malos hábitos alimenticios, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer es la recomendación para eso, ¿no? Es decir, disminuir el consumo de esos alimentos que provocan eso, al menos en la fase aguda. No es quitarlos de propiedad, disminuirlos o hacer algo en la proporción. Ejemplo, ¿no? Disminuir las grasas, sobre todo en las noches. No va a, por ejemplo, que coma pollo a la brasa, papas fritas en la noche y acostarse. No es bueno acostarse tempranamente luego de comer. Eso altera mucho y va en contra de la enfermedad de reflujo. ¿Está bien? ¿Cómo lo tratamos? Antiguamente, bueno, muchos médicos solamente tratan con la inhibición de la secreción ácida y eso no es suficiente. No es suficiente para manejar un paciente en esas condiciones. O sea, usan inhibidores de los receptores de la histamina H2, ¿no? O los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Pero no es suficiente para tratar. Muchos gastroenterólogos lo usan solamente eso y no es la mejor opción. Siempre debe ir asociado a un medicamento que aumente la fuerza de contracción del esfínter esofágico inferior.
Y para eso existen estos medicamentos conocidos como los gastrocinéticos o procinéticos, de los cuales les menciono unos cuantos. Tenemos la mosaprida, tenemos la levosulpirida, domperidona, metoclopramida. Ellos tienen entre sus funciones incrementar el peristaltismo gástrico, por ende el vaciamiento gástrico, el cierre del esfínter esofágico inferior y acelerar que el alimento vaya hacia el intestino delgado para continuar con su digestión. Entonces eso va en contra y favorece ante la presencia de la pirosis. Entonces debe siempre ir asociado a eso en tu terapia inicial. ¿Está bien? Estos medicamentos que acabo de mencionar, cuando los recetes, debes indicarlos 20 minutos antes del alimento. No en el momento que va a comer. Se receta como mínimo 20 a 30 minutos antes de consumir el alimento en cuestión. Si no, va a tener problemas tu paciente con las comidas que acabo de mencionar, ¿no? Entonces el manejo, a eso le puedes agregar recién un antisecretor ácido. Si ustedes quieren con un antagonista H2 de la histamina, ¿no? Famotidina, ranitidina o el que conozcas, ¿no? Un inhibidor de bomba, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, asociado al gastrocinético de elección. ¿Está bien? Por esa misma razón. Aparte, depende del paciente. En adultos a mí me gusta usar más metoclopramida. ¿Y por qué? Porque tiene un efecto adicional que no tienen los otros gastrocinéticos. Es que atraviesa la barrera hematoencefálica y quita el efecto de náuseas y vómitos. Es un beneficio adicional en esta entidad. ¿Está bien? Entonces, siempre asócialo a eso. En la etapa aguda, 4 o 5 días, ¿no? Y con eso suele mejorar mucho. A veces las personas suelen sufrir de dispepsia y meteorismo. Entonces a esos dos medicamentos le agregas un medicamento que rompa la tensión superficial de las burbujas de aire o de gas. Para eso tienes la simeticona, que le asocias, ¿no? En un adulto, en unas gotas de 80 miligramos por mililitro, 30 gotas durante los alimentos, después de desayunar, almorzar y cenar, mejora la producción de gases mientras quita la etapa aguda. ¿Está bien? Es una excelente opción esa. Ahora, doctor, pero ¿se lo voy a recetar toda la vida? No. Una vez que obtiene la mejoría, en estos postres les dije 5 días de tratamiento para evaluar cómo mejora o no el paciente. La gran mayoría, 8 de 10 pacientes mejoran mucho, más de un 85% de sus síntomas mejoran, inclusive hasta llegan a desaparecer, ¿no? Entonces, luego el paciente viene preocupado porque te va a preguntar, doctor, ¿voy a tener que depender de toda la vida? Hablamos de que esto funcione muy bien, ¿eh? Ese es el punto. Entonces usted le va a decir que no. Una vez que ya pasó la etapa aguda, usted le va a dar como médico la consejería nutricional apropiada, ¿no? Por ejemplo, los alimentos que que les acabo de mencionar al inicio del video, no los debe consumir en la noche, ¿no? Cuando uno coma o consuma un alimento, no se debe echar inmediatamente después del alimento, sino al menos 2 horas después. O sea que si va a cenar y se acuesta a las 10 de la noche, debiera cenar como mínimo a las 8, ¿no? Si cena a las 9, 9 y media, se va a acostar a las 10, va a ser un problema para su enfermedad de reflujo. Si se va a acostar, si se va a echar, lo mejor para esa persona es echarse en decúbito lateral izquierdo. Eso hace que haya mucho menos reflujo gastroesofágico, ¿no? O sea, no comer los alimentos que debilitan el esfínter de la noche, no acostarse hasta 2 horas después de cenar y echarse, si se puede, en decúbito lateral izquierdo e inclusive incrementar, y si no tiene esa facilidad o no puede y le gusta hacerlo boca arriba, al menos con una elevación de la cama, con una almohada o con algo debajo, de unos 15 a 30 grados por encima de elevación de la cama, para que la cabecera forme un pequeño ángulo, ¿no? Y favorezca a que el alimento se quede en el estómago y no regrese.
¿Está bien? Esa es una gran ventaja que puedes recomendarle a tus pacientes. ¿Sí? Ahora, en el peor de los casos, o sea, cuando, como le dije, de 8 a 10 personas, 8 de 10 funciona perfecto, pero siempre va a haber dos personas en las cuales no va a mejorar a pesar de estar correctamente medicado, como les acabo de mencionar. Entonces, la sugerencia es no mandarlo al gastroenterólogo. Eso se hace vía cirugía general. Algunos pacientes, porque la enfermedad de reflujo gastroesofágico es bastante limitante en los quehaceres de la vida. No piensen como, si bien no te va a matar, pero estresa demasiado el dolor, el ardor, la incomodidad que no te deja realizar tus actividades diarias. Entonces, ¿vale la pena mandarlo a un cirujano? Sí, porque esos dos pacientes de 10, ¿no?, que no recibieron la terapia necesitan una terapia quirúrgica. Y para eso hay una técnica quirúrgica que se llama la fundoplicatura o la operación de Nissen, ¿no?, que no es otra cosa que envolver el fondo del estómago alrededor de la parte final del esófago, haciéndole como una chalina, generando el aumento de presión del esfínter esofágico inferior, y eso logra definitivamente detener el reflujo con una mejora sustancial y casi completa de los síntomas, ¿no? Pero eso es, gracias a Dios, en el mínimo porcentaje. La gran mayoría responde simplemente a la terapia médica y a la buena indicación. Si tu paciente es obeso, tienes que hacerle pedir que baje de peso, que controle su peso. ¿Por qué? Porque con mucha grasa abdominal, la presión abdominal incrementa y eso va en contra de que el alimento del estómago pase hacia el intestino. Va a favorecer el reflujo, o sea, bajar de peso también es importante. Así que no es tan difícil como les digo, hay que ser agudos, hay que ser tranquilos y no tenerle miedo a esta indicación. ¿Está bien? Así que estoy llano a escuchar sus preguntas, a ver si les podemos dar una respuesta al estilo, alguna duda. En todo caso, gracias a todos por escuchar y seguiremos pronto. Síganme en mis redes, por favor. Un saludo muy grande.